Palabras de vida, un mensaje de esperanza a tu corazón. Palabras de vida con el pastor Luis Fernando Giraldo. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Libro o Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Vamos a hablar en esta noche un mensaje bien especial. Hoy voy a hablar acerca de cómo recibir ese milagro, esa sanidad que muchos anhelan tener. Y vamos a aprender por qué muchas veces no recibimos el milagro que estamos pidiéndole a Dios. Para eso quiero que me acompañe, por favor, al versículo 40 del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Dice así la palabra del Señor: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Oye bien, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. En fin, hay dos historias aquí que se unen. La historia de la hija de Jairo, que al final fue sana después de que vinieron con la noticia a Jesús de que había muerto, porque él iba para allá, pero parece que la multitud no lo dejaba avanzar prontamente. Sin embargo, el Señor le dice a Jairo: tranquilo, si tú crees, ella va a ser salva, no te preocupes. Pero lo que me llama la atención y donde nos vamos a centrar es de aquella mujer que tenía un flujo de sangre. Un flujo de sangre que hoy podíamos mirarlo muy común en nuestros días. Hemos visto cómo muchas personas o muchas mujeres en la actualidad están muriendo por culpa del cáncer de cuello uterino. Y ese cáncer de cuello uterino se produce cuando el útero, o lo que popularmente se le conoce, ¿cierto?, como la matriz, empieza a tener dificultades, empiezan a venir los miomas que le llaman, los quistes. En algunos casos son benignos, pero en otros casos no. En otros casos son cancerígenos. Y a veces cuando las mujeres no se hacen periódicamente estos exámenes, pues definitivamente el cáncer puede avanzar y puede hacer algo que se llama metástasis, que invade otros órganos vitales, y pues ya cuando se detecta pues ya va a ser muy complicado. Esta mujer no venía de un mes, esta mujer no venía de 2 meses, esta mujer venía de bastante tiempo con esta complicación. La Biblia no nos revela y no nos dice que hay cáncer, no nos dice, pero uno puede suponer que de pronto esa mujer podía tener un cáncer de cuello uterino. Porque mire lo que dice la Biblia,
Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto tiempo? 12 años, eso es mucho tiempo, hermano. Eso es demasiado tiempo. Y algo que sí está claro es que en la enfermedad no hay gozo. La enfermedad lo único que hace con el ser humano es ponerlo a padecer. A padecer, el gozo se va, la tristeza viene y no solamente afecta a aquella persona que está enferma, sino a aquellas personas que están a su alrededor, que también vienen siendo afectadas por culpa de la enfermedad. Pero bajo ninguna circunstancia la voluntad de Dios es que el pueblo o el ser humano viva enfermo. Cuando Dios se reveló al pueblo de Israel como Jehová Rafa, como Jehová el sanador, daba a entender al pueblo judío más que un Dios que venía a sanar a aquel que estaba enfermo. Dios se quería manifestar más a ellos como un Dios que quería prevenirles la enfermedad. Un Dios que quería que obedecieran algunos mandatos para que la enfermedad no tocara sus vidas. Dios en una ocasión le dice al pueblo de Israel que si obedece su palabra, si la guarda, si la cumple, la enfermedad que él enviaría a los egipcios, las plagas esas que enviaría a los egipcios y toda enfermedad, a ellos no les vendría, no le vendría al pueblo de Israel si obedecían la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, aún viene sanidad también a nuestro cuerpo. Porque hoy en día solo creemos que obedecer la palabra es no mentir, es no robar, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Resulta que a veces cuando miramos la palabra de Dios nos da algunas directrices también que hoy en día a nivel científico se comprueban que es dañino para el ser humano. Y cuando hablo de eso estoy hablando de la alimentación. La alimentación es muy importante. Uno hoy en día, por la misma situación económica, la gente se llena, mas no se alimenta. La gente, como decimos acá en Colombia, matan el hambre, se llenan el estómago, pero realmente la alimentación es muy pobre. Por eso a veces muchas personas llegan a nuestras iglesias que quieren que oremos por ellos, los pastores, que los bendigamos, pero vienen constantemente sintiéndose en un malestar, sintiéndose que están débiles, sintiéndose que no tienen fuerzas. Y muchas veces le echamos solamente la culpa al trabajo, y sí, el trabajo cansa, pero cuando el cuerpo, cuando el ser humano no se alimenta de una manera correcta, como tiene que ser, de una manera balanceada, nuestro trabajo va a ser muchísimo más pesado. Levantarnos a trabajar el día a día va a ser mucho más complicado. Y si a eso se le suman las complicaciones que empezamos a tener en nuestro cuerpo, como la famosa gastritis, que muchas de esas gastritis viene por culpa del estrés, ¿cierto? Del afán de todos los días, del comer mal también. Todo ese tipo de enfermedades empiezan a llegar a nuestro cuerpo. Problemas cardiovasculares por la comida chatarra. En fin, cantidad de cosas que Dios no nos ha mandado a alimentarnos de esa forma. Ahora, yo no me quiero apartar del tema, pero definitivamente aquel que está enfermo está padeciendo. Y esta mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y dice la Biblia que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Mira, la enfermedad no se cura con tener dinero. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero el único que puede sanarte se llama Jesús. ¿Cuántos creen eso? El dinero no puede sanar a nadie. Muchas personas mueren todos los días de enfermedades terminales siendo millonarios y no pueden comprar la salud con el dinero. El dinero no puede comprar la felicidad, el dinero no puede comprar la salud, hermano. Esta mujer 12 años había gastado todo cuanto tenía. Y si había gastado todo cuanto tenía y había padecido durante 12 años, esta mujer posiblemente tenía dinero. Porque si no, no hubiera durado, ¿cierto?, estos 12 años gastando absolutamente todo. Una persona normalmente pobre no tiene para gastar su dinero en 12 años. Lo gasta en meses. A ver, hermanos. Pero no en 12 años. Y dice la Biblia que esta mujer todo cuanto tenía, en 12 años lo había gastado en médicos. Y es algo muy frustrante para uno
tener el dinero, ir a los mejores hospitales, a los mejores especialistas, y que usted pague creyendo, con la esperanza de que usted lo van a curar, de que usted va a ser sano, y que usted se encuentre con la triste noticia de que ninguno de los tratamientos que usted ha pagado, y que por cierto son bien costosos, ninguno le ha servido. Eso lo lleva a uno a una desesperanza. Eso lo lleva a uno a un desasosiego. Eso lo lleva a uno a perder muchas veces la fe. Pero esta mujer sabía que tenía una última oportunidad. A veces nosotros buscamos a Dios como última opción. Pero hoy que usted y yo conocemos de la palabra de Dios, o que estamos conociendo, ya estás entendiendo de que Él no puede ser la última opción. Él tiene que ser la primera opción. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que esta mujer se le acercó por detrás y tocó el manto, el borde de su manto. Y dice la Biblia que al instante, en el versículo 44, se detuvo el flujo de sangre. Los médicos, con sus tratamientos, con sus toques, con sus remedios, no pudieron detener el flujo de sangre de esta mujer durante 12 años. Jesús ni siquiera estaba mirando a la mujer. Jesús ni siquiera estaba colocando las manos sobre esta mujer. Esta mujer vino por detrás del Señor y ni siquiera tocó su mano. Dice la Biblia que esta mujer tocó su ropa. Esta mujer tocó el manto solamente. ¿Cuántos creen que cuando Dios te da la unción, aún tu ropa tiene unción? Aún tu ropa tiene unción. ¿Sabías eso, hermano? Aún la ropa que nosotros tenemos está bendecida por Dios. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia que esta mujer vino por detrás, tocó el borde de su manto, y al instante el flujo que durante 12 años nadie pudo pararlo, la mujer, al tocar el manto de Jesús, se detuvo el flujo. La enfermedad fue quitada del Señor. La enfermedad no soportó la unción que estaba en Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén, hermanos. Entonces Jesús dijo, mira lo que dijo el Señor: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, yo me imagino la cara de los apóstoles: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Imagínese la cantidad de gente que estaba rodeando al Señor. Haga de cuenta usted una multitud. Cuando usted va al transporte público, ¿se ha visto cómo lo empujan a uno, hermano? Y cuando usted va a entrar, o usted va a ir a hacer cola, o las personas que les ha tocado muchas veces meterse en medio de esas multitudes, o cuando hay esos conciertos y que vamos a entrar, imagínese la cantidad de gente. O hágase nomás la idea cuando hay esos partidos de fútbol, ¿cierto? Y la gente va a entrar y va a salir, y esa multitud, y que el Señor diga, vaya allí en medio de esa cantidad de gente, y el Señor diga, alguien me tocó. ¿No le parece como absurdo? ¿No le parece a usted absurdo eso? Por eso que dijo Pedro, Señor, todo el mundo lo está tocando, todo el mundo lo está oprimiendo, todo el mundo nos está empujando, todo el mundo ya como tenemos los pies ya a punta de sandalia. Yo me imagino la cantidad de pisones, hermano. Mire cómo estamos, Señor, y usted dice que es que alguien me tocó. Pues todo el mundo lo ha tocado, Señor. Pero mire, hay algo importante. Todo el mundo había tocado ¿a quién? A Jesús. Pero solamente hubo una persona que supo cómo tocarlo. Y el ingrediente que tenía es la fe. Si tú en esta noche, óyeme bien lo que te estoy diciendo, tocas al Señor con la fe, tú derrites al Señor. Es una forma de decirlo, ¿ven, hermanos? Es decir, Dios se complace, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que cuando yo no tengo fe, yo no estoy agradando a Dios. Es decir, el elemento distinto que tenía la mujer con la multitud era que la mujer tenía fe. Mucha gente viene ante Jesús a buscarlo. Sí, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes. Sí, sí, claro. Él es el que sana, claro, es el Hijo de Dios. Claro, no, la iglesia, oh no, espectacular, el pastor, no, el evangelista que viene, amén. Pero hay algo que hace la diferencia, y es la fe. Amén, hermanos. ¿Es la qué? La fe. Dígale que está a su lado, hoy yo tengo fe. Amén.
Y negándolo todo, mire lo que dice el versículo 45, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El Señor se dio cuenta porque Él sintió que la unción que estaba en Él fue transmitida a alguien. ¿Cuántos quieren que hoy esa fe, o mejor, esa unción, ese poder del Señor sea transmitido hacia usted? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos le están pidiendo a Dios un milagro financiero? ¿Cuántos le están pidiendo a Dios un milagro en el hogar? ¿Cuántos le piden a Dios un milagro en sus finanzas? ¿Cuántos le piden a Dios un milagro en sus cuerpos? Si tú hoy te acercas con fe a Él, vas a recibir ese poder. Mucha gente puede tocar al Señor, mucha gente puede venir a orar y puede venir de rodillas y acercarse a Dios. Pero el factor clave para que salga el poder de Él hacia ti, esa unción hacia ti, y haga lo que tiene que hacer el Señor contigo, el factor clave se llama la fe. Amén, hermanos. Sin fe es imposible que, y dice la Biblia, la definición de fe en el libro de Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo obtengo yo fe, pastor? Como ustedes están aquí haciendo esto, escuchando la palabra, así tú estás llenándote de fe. ¿Por qué dice eso? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho palabra de Dios, mi corazón se llena de fe. Entonces yo tengo el elemento clave para decir: Señor, tu palabra me ha dicho esto, yo lo creo, por tanto hoy creo que tú me vas a hacer ese milagro. Estás tocando el manto del Señor, y no solamente el manto del Señor, yo te invito a que lo abraces, yo te invito a que hoy te cuelgues del cuello de Él, yo te invito a que tú le digas: Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Cuántos quieren eso? Amén, hermano. Imagínense lo que puede hacer el Señor si tan solo fue el borde de su manto. Imagínense si hubiera sido un abrazo, un apretón. Usted se imagina lo que hubiera ocurrido, hermano. Es algo impresionante. Mire lo que dice el versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Ella se asustó, ella creyó que de pronto el Señor se había enojado. Dice: vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana o sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo la llama? No le llama mujer, no le llama desconocida, de una vez le llama ¿qué? Hija. El mayor milagro que puede hacer el Señor en la vida de una persona es el milagro de la salvación. ¿Cuántos lo creen? El milagro de la salvación es el mayor milagro que una persona puede recibir. La señora había recibido el milagro de la sanidad, y el Señor no le dice: hija, tu fe te ha sanado. No, el Señor le dice: hija, tu fe te ha salvado. No solamente esa fe que creí que tenías en mí para recibir la sanidad te ha servido para eso solamente, no. Esa fe que tú tienes en mí te sirvió para que hoy pudieras disfrutar de los derechos que tiene todo hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante cómo Dios puede transformar la vida de una persona. 12 años destruyó el diablo sus finanzas. ¿Cuántos muchas veces han destruido sus finanzas? ¿Cuántos muchas veces por culpa de la enfermedad hay hogares que se han disuelto? Tristemente, pero eso es la realidad. He conocido personas que caen enfermas y sus parejas los abandonan, desafortunadamente. Se les olvida en el pacto matrimonial, en la salud y en la enfermedad. Y cuando los ven bien enfermos, se van con otra persona. La enfermedad ha sido causante de muchas cosas terribles. Pero hoy Dios quiere sanarte. Hoy Dios quiere sanarte. Tú que estás escuchando esto, yo te digo a ti, Dios puede sanarte, pero tienes que tener algo en ti que es importantísimo, y es que tú puedas creer. Porque dice la Biblia que el que cree en Él, aunque esté muerto,
vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Cualquier cosa que esté muerta en tu vida, cualquier cosa que esté por muy muerta, por muy olvidada, es decir, que ya esté desahuciada la persona, que tú digas ya no se puede hacer nada en mi caso, en el hogar, en las finanzas, en la salud, en lo que sea, hermano, por muy muerto que esté. Lázaro tenía 3 días de haberse muerto, ya era una persona que podía empezar a oler feo, ya después de 3 días empezaba a descomponerse, pero sin embargo el Señor, cuando nadie daba un peso por Lázaro, el Señor lo resucitó. ¿Cuántos creen que Dios puede resucitar tu situación? ¿Cuántos creen que Dios te puede devolver la salud? ¿Cuántos creen que Dios te puede devolver las finanzas? ¿Cuántos creen que Dios te puede devolver ese negocio que perdiste? ¿Cuántos creen que Dios te puede devolver el hogar que perdiste? Amén. Tú que estás aquí escuchando esta palabra, tú que estás oyendo estas palabras, no es en vano. Hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está diciendo que tú puedes hacerlo. Pero tú no puedes solo ni sola, tú tienes que creer. Esta mujer había buscado la ayuda de los hombres, de pronto tú has buscado la ayuda de una persona. Esta mujer se había apoyado en el dinero que tenía, pero tampoco le sirvió. 12 años desperdiciados apoyándose en las personas y en las cosas materiales equivocadamente. Pero cuando ella decidió apoyarse, ¿qué digo apoyarse? Tan solo tocó el manto del Señor, recibió inmediatamente sanidad. Ella, yo creo que hubiera podido pensar y hubiera podido decir, hombre, si yo hace 12 años hubiera sabido de este Señor, hubiera conocido de Jesucristo, yo no hubiera malgastado mi dinero, yo no hubiera permitido que otros me robaran, porque seguramente más de uno se aprovechó de su situación para sacarle dinero. Dijo, ¿cómo no entendí antes? ¿Cómo no lo vi? Pero bueno, esa era la voluntad de Dios. El Señor salió a su ministerio solo después de que cumplió los 30 años. Y fue corto el tiempo, 3 años y medio que estuvo con sus apóstoles. Así lo quiso el Señor. Amén, hermano. Pero el Señor la guardó, no permitió que muriera, para que esto quedara escrito en la palabra como testimonio. Y te tengo una noticia: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por siempre y de todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? O sea que el mismo Jesús que sanó a esta mujer del flujo de sangre te puede sanar hoy. Tú que estás escuchando hoy vas a recibir sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Yo quiero invitarte en esta hora a que tú te pongas de pie. Vamos a orar, hermano.